A partir de este momento comienza la sección editorial de Platica con Ángel, correspondiente al 12 de septiembre del año 2024. Dije al principio que voy a tocar dos temas en la parte editorial, dos temas grandes, vamos a decirlo así. El título es ¿Cómo explicar ciertos nombramientos? ¿Cómo explicar ciertos nombramientos? ¿A qué me refiero? A los integrantes del gabinete, pero ¿cómo explicar algunos de esos nombramientos? Muy bien. Y luego, el otro tema es el problema del temor a la ley. ¿Le teme el mexicano a la ley? Ese va a ser otro tema. Muy bien. Comenzamos, pues. Hasta antes de esta transición o de este paso de un gobierno al otro, la fuerza que tenía el candidato triunfador y quizá para esos momentos ya presidente electo era la secrecía con la que se manejaba los nombramientos de los puestos principales de su gabinete que lo iba a acompañar los próximos 6 años, durar en poquito, mucho o lo que fuera. Pero él, la fuerza residía en eso y además le daba un margen de maniobra importantísimo todavía el día previo a la toma de posesión. Recuerdo yo aquel año cuando don Jesús Reyes Heroles, en la tarde del día anterior a la toma de posesión de López Portillo, a las 5 o 6 de la tarde, él fue el encargado, por orden del el que sería al otro día ya o esa noche presidente constitucional, de dar a conocer el gabinete. Hubo una transmisión en vivo en el Canal 2, me acuerdo, y hubo un error muy curioso, porque la estrella de ese gabinete ya se sabía, pero no sabían dónde iba a quedar. Era el profesor Carlos Hank González. Don Jesús no se llevaba bien, al menos públicamente, con el profesor. La razón era simple. El artículo 82 de la Constitución y su redacción en esos años le impedía al profesor Carlos Hank aspirar a ser presidente de la República por una cláusula, una condición absurda, estúpida, que después se eliminó, ¿verdad? Pero entonces el profesor Hank movía sus hilos, que era una persona muy hábil para la operación política, un hombre agradable, sonrisa lista para festejar, mostrar su ánimo, etcétera, ¿verdad? Un hombre muy amiguero. Entonces, eso don Jesús lo veía mal porque siendo él también un churumbel, como se decía en aquellos años, él no estaba de acuerdo con cambiar, al menos en ese momento, en esos años, esa fracción del artículo 82. Entonces, lee él ante la expectación, de los reporteros, y estaban las cámaras, y para tal puesto, tal. Y termina, muchas gracias, señores, y de repente se escucha una voz que dice, y el profesor Hank, es decir, todo el mundo estaba esperando a ver dónde va a quedar el profesor Hank. Y en ese momento don Jesús regresa, se sienta y dice, por un error no imputable a nadie, lo correcto habría sido gramaticalmente no imputable a alguien, pero la costumbre en México, en el español hablado, dice no imputable a nadie, el profesor Carlos Hank González será el jefe del departamento del Distrito Federal. ¡Ah! La ovación ahí. Pero eso fue la tarde del 30 de noviembre del año López Portillo entre el 76, de 1976. Muy bien. Sin embargo, pues ha pasado mucha agua debajo del puente y hoy tenemos a un presidente burdo en la cuestión de la operación política, como creo que fue alguna vez, esta es una frase bonita incluso, del doctor Aguilar Camín, que hizo cirugía con un machete
O sea que efectivamente el país, el gobierno requería cambios, pero en vez de hacer esos cambios con bisturí, este hombre los hacía con machete. La figura poética es bonita incluso. Pero llega en ese entonces anticientífica, hoy emperatriz, su excelencia la emperatriz Claudia I, y sin personalidad alguna, sin capacidad para brillar ella por sus cualidades, sus capacidades, su presencia, se ha apegado, pero desde hace 20 y tantos años, a estar protegida bajo el ala fortísima de López Obrador, su titiritero, su mentor, lo que gusten ustedes. Muy bien. Y empieza la presión del gabinete y esto, y en vez de dar alguna explicación plausible, que dijera, señores, estamos ahorita en una etapa donde estamos revisando cuál es la situación de la administración pública, analizando perfiles, y llegará el momento previo a la toma de posesión y cuando rinda mi protesta de ley, que se van a dar a conocer las personas que me van a acompañar en mi gobierno. Punto. Pero no, bueno, que acá, que primero unos y que cada jueves y esto, y se genera una situación casi de telenovela, como si la integración de un gabinete de un país como el nuestro fuera objeto de algún reality show en Televisa o en TV Azteca. Absurdo. Pero ese es el nivel de fuerza política propia que tiene la emperatriz, ¿verdad? Y cuando allá el Mesías de atrás feliz rascándose la panza, él allá. Creo que sería una lástima que personajes, funcionarios tan capaces, y le faltó decir y tan ratas acá bajito como Zoé Robledo, etcétera, sea desperdiciado. Pues prácticamente le estaba diciendo, deje ahí, ese no va a ser Zoé Robledo, director del IMSS, va a repetir, y así. Entonces, pierde ella esa arma política importante y que le confiere a ella un control de la situación. Era suya, la tuvo y la dejó ir, como diría el señor Bermúdez, en sus cátedras sobre filosofía de Heidegger y de Emmanuel Kant, y empezó a desgranar nombres y empiezan las decepciones. Ahorita creo que van 20 y tantos o 30 nombrados, y a excepción de una persona, que lo he dicho, no me cansaré de repetirlo, y eso no quiere decir que esa persona sea una blanca paloma, no, del licenciado Omar García Harfuch. En el puesto donde está es el puesto adecuado y ha demostrado capacidades, conocimiento y sobre todo le gusta ser policía. Oh, oiga, pero que un asesino y que un esto y que cuando estuvo allá. A ver, les digo, señores, en esos puestos, si va a combatir a los criminales, tiene que ser pues como diría aquel, un cabro grandote. No hay otra forma, pues. Entonces, ese purismo, que alguna vez así lo calificó Macario en una expresión muy acertada, estos puristas piensan que los funcionarios deben de ser santos. Santo es el Señor, pero estos son humanos, con errores, con deficiencias, con cualidades, pero con defectos, ¿verdad? Y de ahí en fuera los demás. Dejo el caso del secretario de la Defensa aparte, porque ahí hay una situación especial en cuanto a la forma de designar al siguiente secretario de la Defensa. Don Chencho tenía uno o dos favoritos y el presidente también, y el caballo negro resultó el general Trevilla, creo que es él. Entonces, le asignan eso a un triunfo en ese entonces anticientífica, ¿no? Porque el título de nobleza se lo otorgué después. Emperatriz
Claudia I, su excelencia. Muy bien. Pero hay tres nombramientos que quiero referirme con cierto detalle. De repente nos anuncia ella, ni siquiera hace la presentación, sino que en un boletín anuncia que el peor director de petróleos mexicanos desde el Precámbrico, Octavio Romero Oropesa, va a ser el director general del Infonavit. Y dice uno, bueno, pues como dice el dicho, yo no quiero que me den, sino nomás que me pongan donde hay. Va a estar a sus anchas un individuo caracterizado en su paso por la administración en el Distrito Federal, un individuo que en una investigación casi al final de su encargo como oficial mayor tenía casi a 60 parientes, un hombre inmensamente rico con ranchos ganaderos en Tabasco, etcétera, etcétera. Pero además de esos defectos, es un hombre extraordinariamente incapaz y además limitado. Y lo mandan a una institución como el Infonavit, y dice uno, cuando la anticientífica, en ese entonces, hoy emperatriz Claudia I, está planteando construir no sé cuántos cientos de miles de viviendas y que etcétera, pone al peor prospecto para ese puesto. ¿A qué se debe eso? ¿A la presión de López Obrador? Sin duda alguna. Pero dice uno, aceptar poner a este individuo corrompido hasta el tuétano. Qué mal está la emperatriz. No sé si estará tan mal como estuvo la emperatriz Carlota allá en el imperio efímero. El segundo, como me corrigieron, el primero fue de Agustín de Iturbide, el segundo de Maximiliano, y tenemos hoy el tercer imperio en el territorio mexicano. Dice uno, ¿cómo puede ser eso? Bueno, eso es para que ustedes le midan el líquido vital a los tubérculos. Dicho de otra manera, que le midan el agua a los camotes. Pero luego tenemos a otro impresentable con posiblemente serios problemas legales, Mario Delgado Carrillo, un corrupto fuera de serie. Él junto con Marcelo Ebrard no robaron más porque se cansaron ya en los años que estuvieron al frente del gobierno de la Ciudad de México. ¿Cómo lo pone en una secretaría como la Secretaría de Educación, donde lo menos que se requiere es alguien que haya probado en su vida profesional ser un conocedor y un hombre con experiencia en materia educativa? Pues yo no sé si los va a enseñar a robar de la administración pública, pero es una bestia peluda en materia de educación. Ahí está. Y luego, para acabar de romper el cuadro, el periodo que le va a tocar a la emperatriz Claudia I va a ser un periodo sumamente difícil, no solo económica, sino también políticamente. Por lo tanto, esas condiciones exigen en gobernación un político de un gran peso, que la clase política lo respete, no solo los de su bando, sino también la oposición, que sea un hombre que pueda resultar interlocutor con los grupos de oposición, sentarse a negociar con ellos, porque los otros no podrían negarse por su fuerza política, por el respeto que tendría de la oposición. Y va poniendo a una señora, Rosa Isela, pobrecita. Dice uno, y eso por presión directa del bulto. ¿Cuáles son los méritos de esta señora? Haber sido la niñera que cuidó de los 3 hijos que se quedaron huérfanos cuando fallece su señora madre, la señora Rocío Beltrán. Para aclarar las cosas y que no me saquen chismes, no tengo parentesco alguno por el apellido Beltrán. Mi madre, su apellido era Elena Beltrán, era su nombre Elena Beltrán Walker, era su nombre completo. Pero
dice uno, ¿cómo pone a esta señora en gobernación? No más de verla, ¿quién le tiene respeto? ¿Quién? En gobernación debe haber alguien que tenga presencia, que tenga algo que cuando llame el secretario de gobernación a un gobernador le diga, órdenes, jefe, paz. Entonces dice uno, ¿por qué acepta eso la emperatriz? ¿Por indigna? ¿Por servil? ¿Por abyecta? Ahí están las cosas. Muy bien. Pero luego tenemos el caso del suavecito de Hacienda. Es que se va a quedar porque es un personaje internacional conocido. No es cierto eso. Se queda ahí porque él fue el responsable, porque él sabe, le entiende a la fregadera ahí, el cochinero que dejen las finanzas públicas, que si bien las decisiones son de López, pero él no se atrevió a decirle, ahí le va su chingadera, ¿no? Entonces se queda ahí para armar el paquete económico y a ver cómo reduce el déficit de 6% de este año al 3%. Por eso se cuece aparte el suavecito. Bueno, pues aquí voy a ayudar yo. Es un honor para mí. Fíjense ustedes aquí. Honor ténguele. Y en cuanto ya, vámonos, una patada en el trasero. Ay, pues muchas gracias haber servido a 2 gobiernos desde este puesto tan importante. Muchas gracias y hasta luego. Así va a decir. Muy bien. ¿Qué tenemos entonces? ¿Qué nos dicen esos nombramientos? En primer lugar, una debilidad de carácter o una hipocresía extrema, pero el hecho es que el país va a padecer no solo a estos 3, sino a todo el cascajo que la acompaña. Ella sabrá las razones, sea porque se doblegó ante López o por lo que quieran ustedes, pero no recuerdo yo un gabinete tan mediocre, tan chafa como este que armó la emperatriz Claudia I. Muy bien. Ahora, una pregunta que hay que hacerse es, ¿cuánto tiempo van a durar estos nombrados? Ante las condiciones difíciles en lo político, en lo económico, en lo social, en lo que se refiere al crimen organizado y su combate, etcétera, etcétera, estas personas, más otras que están ahí, no van a dar el ancho. ¿Cuánto tiempo pasará para que los chispen? ¿Se esperará a mandarlos a todos esos mediocres, cascajo puro, a ser diputados federales el 27, por ejemplo? Es una opción. Los mandará de embajadores a Burundi, al Alto Volta, a Costa de Marfil, y en África, o a Honduras, a Ecuador, alguna cosa, pero sería un crimen dejarlos todo el gobierno a estos 3 al menos que mencioné. Muy bien. Yo les vaticino poca vida. Ahora bien, ¿cuántos nombramientos faltan? Yo le podría decir, en primer lugar, aclaro, no de primer nivel, sino de la parte más importante de la estructura del sector público. La gente piensa equivocadamente que es importante quién va a ser el secretario aquí o allá. Es cierto, no es un cargo menor, pero lo más importante y determinante de la eficiencia, del buen desempeño de esa dependencia es los siguientes 2 niveles: subsecretarios, coordinadores generales, directores generales, los jefes de unidad. Y esos conforman un número cercano quizá a los 500, 600 funcionarios. Ahí está el punto. Si para integrar el gabinete puro cascajo, pues ya se pueden ustedes imaginar la calidad de los que van a estar en el segundo y tercer nivel. Ese es el mayor peligro que tiene el gobierno de la emperatriz. Si hay cascajo en el primer nivel, imagínense ustedes lo que habrá en el segundo y tercer nivel. En esas condiciones, pues, pienso que las cosas no van a ir bien para la emperatriz Claudia I.
Ahora cambiemos de tema. Una de las preguntas que se hacen los especialistas en lo que se refiere al Estado de Derecho es el temor que existe en la persona para abstenerse de violar la ley. Y voy a poner un ejemplo desgastado, manido, que conoce mucha gente. Aquí en México usted va ahí, se le acaba la cajetilla de cigarro y la avienta. Y esto es una cosa, como digo, muy común. Usted vive en Nogales, Arizona, vive usted en Tijuana, en Mexicali, vive usted en alguna ciudad fronteriza, grande, mediana o pequeña, y cruzando la línea, usted cambia completamente su conducta. Respeta el alto, nada de que el amarillo es métele más fuerte, no, el alto es el alto, le da el paso al peatón, etcétera, las cosas que usted perfectamente conoce. ¿Por qué actúa así el mexicano? ¿Por qué? ¿Por qué no tira la basura? ¿Por qué no escupe? Etcétera, etcétera. ¿Sabe por qué? Porque le teme a la aplicación de la ley. Porque tiene miedo a que lo lleven a una corte, como dicen allá, ante un juez, y le pongan una multa e incluso pudieran fincarle alguna acusación tal merecedora de cárcel o de prisión preventiva si no puede pagar usted la fianza que le pongan. Pero ¿qué sucede en México? ¿En verdad le tenemos miedo a la ley? ¿Le tenemos miedo a la autoridad encargada de hacerla respetar? Ni por accidente. Y voy a dar un ejemplo que pasó hace 2 días en Culiacán. En la comisaría de Quilá, ahí cerca de Culiacán, un tráiler o una caja, creo que era un Torton más bien que un tráiler, pero queda en medio de la balacera entre 2 grupos rivales de delincuentes, ¿no? No grupos musicales, ni los Tigres del Norte contra los Bravos de Ramón Ayala, no, era otra balacera. Y entonces seguramente el chofer que hizo Manuel, el caso es que se voltea ese tráiler o ese camión con electrodomésticos. Inmediatamente salieron de la nada una cantidad de sinaloenses con troquitas y por acá, y órale, agarra, y con piolas, amarrando lavadoras, pantallas y todo. Saquearon eso. Muy bien. No sé si a las 2, 3 horas, 4 horas, viene un anuncio de uno de los grupos que estaban ahí en la balacera, no sé si de los chapitos, estos conocidos doctores en filosofía, que dicen a todas aquellas personas que sustrajeron bienes de esto y esto y esto, de inmediato tienen que regresarlos, sino que se atengan a las consecuencias. Y en ese momento se opera un milagro. Allá en las nubes se ven unos rayos luminosos y el Señor vigilando desde allá. Vinieron pero en friega, para no decir más feo, y ahí están y bájale y órale. ¿Por qué? Porque ese grupo delincuencial, a aquellos que, ¿cómo van a saber que yo fui y todo? No, dijo, ni más, yo mejor lo entrego, porque tenían el temor de que una vez, 2, 3 días, cuando ya se hubiera recuperado casi toda la mercancía, a ver, el chofer, a ver, ¿cuánto? No, pues aquí faltan 4 lavadoras, faltan 3 pantallas y a saber, muy bien, órale, a peinar, órale, chavalos, vámonos, y con la cuerno de chivo o la barreta ahí lista, a ver. Y ahí les iban a dar bajón, órale. En eso entonces yo no, mejor la llevo. ¿Se imaginan ustedes que el fiscal general del estado de Sinaloa hubiera anunciado, señores, se les solicita a las personas que hubieran favor de regresar esos bienes? ¿Le habrían hecho caso? Se habrían pitorreado de él.
pero de los delincuentes. No solo no se pitorrearon, sino que en chinga vinieron a regresar las mercancías robadas. ¿Qué le dice a usted eso? Una de las grandes diferencias que nos separan con un abismo, con una cosa como la cañada del cobre, es el miedo a la ley. En Estados Unidos, en Canadá, en Inglaterra, en Europa en general, el ciudadano teme a la ley y por eso se comporta. En México se le teme a la delincuencia, pero más no a la ley. Ese es el verdadero nivel que tenemos en nuestro país. Se preocupa un empresario, vamos a decir, cuando, oiga, le dice el ingeniero, pues no podemos poner esta tubería, usted póngala, ingeniero. Oiga, pero va a venir la multa, yo arreglo la multa, usted póngale ahí. Y que acá, que póngale, que tiene que poner lámina de esto o cable en los departamentos del 12, del 14, el calibre, ¿no? Usted póngale del 16. Oiga, pero por la demanda es muy delgado, esto puede producir un corto. Usted póngale, si no me esté jodiendo. Ándele. Ese es México, señores. Por eso, si hay algún gobierno interesado en combatir verdaderamente el crimen en México, tiene que agarrar parejo, desde el viene, desde el que invade la banqueta y no deja caminar con unos anafres y tacos y trompos ahí vendiendo fregadera y media y todo, apropiándose de los espacios públicos para fines privados. Desde esos tiene que empezar hasta los de cuello blanco, los grandes entre los grandes. Volver o llegar por primera vez en México a una situación donde el mexicano le tema a la ley más que a los delincuentes. Así de sencillo. Y aquí surge la pregunta. Nuestra emperatriz, su excelencia, Claudia I, ¿estará dispuesta a acometer esa tarea? Y la respuesta es no. Porque de hacerlo, entre los grandes tendría que agarrar a los familiares del bulto para empezar y meter miedo. Pero no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque ella es parte, está coludida con esa corrupción, por comisión o por omisión. ¿Usted cree que se atrevería a lanzar una investigación al Bobby el que estaba allá en Estados Unidos, que era el aguador ahí de los Gigantes de San Francisco y que se vino para hacer coyote ahí en las obras del Tren Maya? O al Andy, que va a ser el mero en Morena, y algunos dicen, no, es que la presidenta, dicen ellos, va a ser la rarotonga esta, la que cantaba en los camiones. No, señores, el que va a tener el control total de Morena será Andy, el guapo que lo dibujó hoy de manera increíble Paco Calderón en su cartón en el periódico Reforma. Mientras los mexicanos no le temamos a la ley, esto seguirá caminando velozmente hacia el precipicio. No hay de otra. Revisen ustedes el país que gusten y donde hay progreso, donde hay calidad de vida, donde hay inversión, donde hay orgullo de ser nacional de ese país, es donde se teme la aplicación de la ley. En México nos orinamos en la ley, nos pitorreamos. ¿Recuerdan ustedes los videos cuando llega un policía? No, hombre, jefe, usted quítese, hijo de su... Jefe, hombre, ya, cálmele. A mí no me vas a decir jefe, hijo de tu tal, por cual lo cachetean y lo empujan. ¿Y qué hace el policía? No, mire, señor, hombre, vamos, no, cálmese, amigo, hombre. ¿Hacen eso en Estados Unidos o en Canadá o en Alemania? No. Allá en los países hasta la borrachera se les quita. Aquí no. En ese sentido, pues, señores, ¿qué es lo que me decía un amigo de Sinaloa? ¿Sabes qué, Ángel? Lo que dice la raza aquí, que si queremos meter orden,
vamos a correr a todos los que están en la fiscalía y vamos a meter a los gente del Chapito para meter orden y vas a ver cómo en 72 horas esto, mira, funcionaría como relojito y dentro de la ley. ¿Cuál ley? La de ellos, por supuesto. Esa es la pequeña diferencia. Muy bien. Y me queda el último tema. Los movimientos, ya me voy, ya 5 minutos. Los movimientos sociales o políticos tienen etapas. Primero es la preparación, la toma de conciencia de la necesidad de la protesta, convencer, si es un partido, convencer a la militancia, invitar a los simpatizantes, etc. Estalla el movimiento y para ese entonces el grupo dirigente ya tiene sus tácticas, sus estrategias, su visión de las diferentes etapas y el movimiento avanza, se consolida, se fortalece y llega al enfrentamiento con el Estado o con una empresa en una huelga, etc. Y el resultado, el desenlace es positivo. Se gana, las demandas son satisfechas y entonces llegamos a un estadio superior y empezamos otra vez. Pero ¿qué sucede cuando es la derrota lo que obtenemos? Ahí hay dos caminos. Uno es, señores, a ver, vamos a hacer autocrítica. ¿Por qué fallamos? ¿Qué hicimos mal o qué no hicimos bien? ¿Dónde fallamos? ¿Por qué esto? Órale, vamos a corregir aquí, bro, y a seguirle. Esa es la actitud correcta de políticos maduros. De esos no hay en México. ¿Cuál es la otra conducta? El desánimo. No, ya se lo decía, compadre, chingados, nomás le hicieron caso al verdugo ahí, a Costa Naranjo y en la chinga. Y vea usted nomás dónde estamos. Usted me dijo que iba a ganar la ingeniera y vea usted hasta por debajo de la lengua. No, ya no me vuelva a hablar de política, compadre. Ya, vámonos, ya, siga chupando, ándele, déjese de cosas. Llega el desánimo, llega el descrédito de la lucha política. Es lo que está pasando hoy en México. ¿Dónde están los dirigentes o los que convocaban en la marea rosa? Pues ahí los tweets que sube este hombre Claudio X González y que ahora y esto, y un desplegado, hay una tamaño carta y ahora y esto, y con las siglas acá de marea rosa y no sé qué frente. Sí, para nada eso, hombre. Es puro cuento eso, no hay miga, no hay estructura, no hay fuerza. Pero lo que sí hay en cantidades industriales es el desánimo. Hoy México, producto, y no le echemos la culpa solo a Morena, a López, tienen ellos parte de la responsabilidad, indiscutiblemente. Pero lo que tenemos que determinar es en qué fallamos nosotros, qué hicimos mal o qué no hicimos bien. ¿Por qué? Porque ahorita estamos en esa etapa peligrosísima de toda organización política, de todo movimiento, de toda lucha en el reflujo, que la gente dice, no, ni más. Y eso puede durar años, años puede durar eso. En esas condiciones, pues, vale la pena que, pues, los partidos fundamentalmente analicen su desempeño y sus decisiones durante la etapa previa a la designación o selección del candidato a la presidencia, luego la estructuración de ese Frente por México, Frente Amplio, lo que sea, y luego la otra de qué, fuerza y corazón y cuajo, hígado, riñones, etcétera, analizar qué falló, qué faltó o qué sobró, etcétera, etcétera. De otra manera, este desánimo tendrá un horizonte cuando menos de los próximos 15 o 20 años y quizá estoy siendo optimista. Los hechos ahí están. Sería absurdo que alguien pretendiera negar que hay desánimo, que hay
incredulidad nos ganaron, pero y luego tenemos a los loquitos ahí que el algoritmo y que esto y que la ley del primer dígito y una serie. Revisamos todas las actas de todas las casillas y que acá, si los partidos no tuvieron personal para tener representantes en todas las casillas. Pero bueno, en algo tienen que entretenerse para jalar reflectores, pero eso no va a tener impacto alguno, para nada, porque ellos están desde su posición, ¿no? Ellos acá son los 4 o 5 genios que le saben y no es cierto, puro cuento eso. En esas condiciones, pues, la parte de la oposición, que serían 2 partidos nada más, porque Dante Delgado trae su propio juego y va a terminar negociando o allanándose con Morena y obteniendo lo que siempre ha hecho, privilegios, contratos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y con 4 senadores, porque el quinto creo que ya se fue, no saben ni a dónde, porque ni siquiera tiene la decencia con los compañeros de partido de tomarles la llamada. Entonces desaparece el Movimiento Ciudadano como grupo político porque no cuenta con 5 senadores, el PRI va a tener 15 porque rechazaron la presencia del número del 16º, que sería el licenciado Beltrones, y el PAN tenía 22 y creo que con uno que se les fue les quedan 21. En esas condiciones, el desánimo, cuidado, porque puede hacernos jugar o nos jugaría malas pasadas. Esa es la realidad que hay hoy en el país y todo el mundo preparándose ya con sus mejores galas para el 1 de octubre, cuando sea la unción de la emperatriz, su excelencia, Claudia I. Entonces, señores, tienen que acudir de frac, todos muy bien, con corbatita de moño, porque pues ante la nobleza esa es la regla, ¿verdad? Entonces, algunos ya han ido a Regency Street o a Oxford Street en Londres para que les hagan a la medida su smoking, su ropa de etiqueta, para estar en la coronación de Claudia I. Que le sea, espero que no ponga ella tamales de chipilín y dado que ella, aun cuando dicen que es judía, la verdad es que no practica esas religiones, es atea ella, entonces para aquellos que no son afectos a la comida kosher, pues no va a haber nada, porque así son ellos. Señores, aquí termina la sección editorial de Platica con Ángel, la correspondiente al jueves 12 de septiembre del año 2024.